Bona tarda, benvingudes i benvinguts a una nova edició de les nits temàtiques de la Unipau, avui dedicada a la presentació del llibre coordinat per José Ángel Ruiz. ¿No se oye? Més? Ara se'm sent? Bueno, que separem els micros de l'altre. ¿Ara? Yo oigo un poco de... Ahora. Doncs torno a començar. Benvingudes i benvinguts a una nova edició de les nits temàtiques de la Unipau, avui dedicada a la presentació del llibre editat i coescrit per José Ángel Ruiz Jiménez, que és un vell conegut i amic de la Unipau. Moltes de vosaltres ja el coneixeu. Faig una breu presentació per qui no el conegui. Ell és historiador, doctor en Història per la Universitat de Granada, va ser professor, ha estat professor a universitats de Nova York, professor visitant investigador a les universitats de Sèrbia, de Bòsnia, de Colòmbia, Regne Unit, Alemanya, Palestina, Mèxic, Perú i també Itàlia, i és membre de l'Institut de Pau i els conflictes de la Universitat de Granada. I avui presenta aquest llibre que té aquest títol tan suggerent i que esperàvem amb candeletes que arribés per entendre una mica més Rússia. La Unipau, llegeixo una petita sinopsi i li dono la paraula. Diu: Rusia, el país más grande del mundo, ha causado un llamativo nivel de polarización respecto a su imagen internacional a lo largo de su historia, originando curiosas corrientes rusófobas y rusófilas. A ello hay que añadir su papel como némesis del occidente liberal, tanto durante su etapa zarista como sobre todo desde la Revolución Soviética, que alcanzaría sus puntos culminantes durante la Guerra Fría y tras la invasión de Ucrania en 2022. Más allá de prejuicios y mitos, el presente libro, que por cierto podeu comprar aquí gràcies a Salvatge, el teniu, podeu pagar en caixa, en efectiu, volia dir, y en tarjeta. El presente libro trata de esclarecer diversos aspectos de la historia, la política y la economía de Rusia, así como de la relación que mantiene con los países de su entorno geopolítico inmediato. Los autores de la obra, provenientes de 6 países, reflejan la diversidad de opiniones que la gran potencia eslava despierta en el mundo, permitiendo al lector conocer y participar de esta variedad de puntos de vista, así como extraer sus propias conclusiones. Doncs benvingut, José Ángel, i quan vulguis estem esperant escoltar-te. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Estupendo. Muchísimas gracias por venir. Es un placer estar en Sant Cugat y me he dado cuenta que hace exactamente 20 años de la primera vez que visité la Unipau. Viendo fotos de hace 20 años, pues hemos cambiado y hay muchos que no estaban, todos los que tienen menos de 20 años, que ya son bastantes, que no estaban entonces, el último, el pequeño Ayub, y otros desafortunadamente que estaban y ya no están. También como historiador, cuando hay una pequeña efeméride como esta de 20 años, pues uno también se sienta y reflexiona sobre el paso del tiempo, como parece que no pasa, pero poniendo algo de perspectiva sí que pasa. Pues simplemente quería agradecer muchísimo la invitación de hoy y el cariño y el recibimiento tan especiales que siempre tengo en Sant Cugat, porque, como dice el viejo refrán castellano de bien nacido es ser agradecido, y aquí siempre se me ha tratado con un cariño, con una hospitalidad, con una humanidad muy especiales, y lo digo aquí y lo digo en cualquier sitio al que vaya, no es porque esté aquí. Y si lo digo fuera de aquí, pues también lo puedo decir aquí, como también le decía hace un rato a Neus. Sobre el libro, tiene su pequeña historia también, incluso el título, Entender Rusia en su contexto geopolítico, al menos por 2 motivos. Uno, el, digamos, detonante de la idea de este libro viene de otro que publicó también la Universidad de Granada, que se titula Entender Ucrania en su contexto geopolítico, porque después del estallido
de la guerra de Ucrania, o invasión, o guerra, o operación militar especial, que todo el mundo conoce, se despertó una enorme curiosidad por Ucrania, que hasta entonces no era un país muy conocido ni con mucha presencia en los medios. Algunos recordarán la Revolución Naranja, pero en general es un país, digamos, poco mediático, que de repente se convirtió en el centro del mundo y daba la impresión de que de lo que sucediera en Ucrania dependía el futuro de la humanidad. Así que se escribe este libro, Entender Ucrania en su contexto geopolítico, para ilustrar qué es Ucrania. Y el libro, como es natural, destilaba comprensión, empatía, simpatía hacia Ucrania, país agredido. El contexto en el que aparece el libro condicionaba totalmente el contenido. Y una contraparte que era Rusia, de la que ni hacía falta hablar, porque de los malos, ¿qué vamos a decir? Pues que hay que acabar con ellos o con su maldad. Y a veces es más complicado. Y el título que ya aparecía en el libro anterior, Entender, nos pareció muy adecuado porque entender no significa legitimar ni justificar. Entender es el primer paso precisamente para desactivar incluso los comportamientos más agresivos y más nocivos de los adversarios, porque hay que saber qué botones tocar si quieres que cambie de idea. Si no puedes entender a tu adversario, la única solución es la destrucción de uno o del otro o de ambos. Teniendo, insisto, siempre en mente que entender no es justificar ni legitimar. También revisando la bibliografía en castellano y sobre todo en inglés sobre Rusia, lo cierto es que a pesar de la gran cantidad de expertos conocedores de Rusia, de su idioma, de su historia, que han escrito, sobre todo recientemente a partir de 2014, de la anexión de Crimea a Rusia, sigue habiendo un prejuicio y una visión tremendamente negativa hacia Rusia. Un profesor de Nueva York, de la Universidad de New Jersey, Motil es el apellido, experto en estudios rusos precisamente, pues afirma que Rusia es un país irracional y que tratar de entenderlo, digamos, que es la vocación de este libro, es algo que no tiene sentido, porque sus comportamientos, tanto como Estado, institución, como nación, el pueblo ruso, como el propio Putin, el líder, son rarísimos e impredecibles. Un experto en estudios rusos. Y yo pienso, y algunos pensamos que es una idea que hay que combatir porque simplemente perpetúa el prejuicio, y sí que hay motivos y sí que hay lógicas. Es cierto que desde el punto de vista europeo, Rusia siempre tiene un papel muy especial. En el siglo XIX, porque los historiadores siempre nos pregunten lo que nos pregunten, solemos empezar en Mesopotamia. Voy a dar unos cuantos saltos adelante. En el siglo XIX, cuando avanzaba el liberalismo, la democracia parlamentaria, el capitalismo en Occidente, Rusia fue la última en caer, junto con el Imperio Austrohúngaro y el Turco Otomano. Entonces Rusia era casi un anacronismo, un país todavía con un sistema muy similar al de 200, 300 años antes, lo cual lo hacía bastante peculiar. Bajo esa apariencia, ciertamente Rusia ha tenido sus acercamientos, pues todo el mundo ha oído hablar de Pedro el Grande y cómo trató de europeizar, occidentalizar, modernizar Rusia en su momento, o Alejandro I, después de las guerras napoleónicas, él fue un gran europeísta, intervencionista en los asuntos del continente, entonces Rusia sí que estuvo muy implicada, pero también ha tenido momentos de alejamiento. Herencias curiosas de esa cercanía de Europa la tenemos, por ejemplo, en la fascinación por lo francés, como las élites rusas hablaban francés entre sí, sin ningún francés delante. Y novelistas como Dostoyevsky o Tolstoy, vemos como en las versiones originales en ruso hay párrafos enteros, a veces páginas enteras en francés, porque es así como hablaban esos personajes. Y era, pues, obviamente para darles veracidad. La época soviética también fue de alejamiento tanto político como cultural. La idea del telón de acero es muy potente,
porque daba la impresión de algo impenetrable, y quienes vivieron, y muchos en esta sala vivieron la Guerra Fría, daba la sensación de que era algo que se iba a perpetuar para siempre. Pues el mundo es así, está dividido en dos, y uno es el de los otros, los rusos, los eslavos, los comunistas, y otro el mundo de la democracia liberal libre. Y hay una película incluso, 2001, una Odisea espacial, que cuando se rodó en los 70 se proyectaba hacia un futuro lejano. Y los espectadores de los años 70 pensaban, pues en ese futuro habrá viajes a otros planetas o no, quizá haya extraterrestres conocidos o no, pero la Unión Soviética estaba ahí. No podíamos pensar en un mundo que no fuese el bipolar. Parecía que iba a durar para siempre. Y no fue así. Hasta el punto de que cuando queda la Unión Soviética, Boris Yeltsin, el primer presidente de la Rusia postcomunista, de nuevo es un diferente a Pedro el Grande o Alejandro I, Romanov, un occidentalista, diría, más que un europeísta convencido. Y él liberaliza la economía de Rusia, se acerca políticamente, incluso personalmente, a los líderes occidentales, responde a la fascinación, al ansia que había entonces en Rusia por Occidente, pues, tener unos pantalones vaqueros Levi's, beberse una Coca-Cola, comer en un McDonald's, pues era algo para los rusos de la época muy ansiado y maravilloso. Su presidente no solo respondió a esa vocación, a esas ganas de la población de integrarse ahí, aunque en realidad solo una élite lo hizo, porque el empobrecimiento postsoviético fue terrible, sino que el propio Yeltsin, pongo un ejemplo, terminó algunos de sus discursos diciendo: gracias América por salvarnos del comunismo, o Dios salve a América. Viniendo de la Guerra Fría, resultaba chocante este nuevo acercamiento. Entonces, como este péndulo, ¿no? Alejandro I, Pedro el Grande, Boris Yeltsin, con otras épocas de alejamiento, y ahora estamos en una época de alejamiento, en la que Rusia es un país de nuevo frío, distante, como incluso indica la portada, algo enorme, poderoso, muy fuerte, pero frío y sin corazón. Y el propio Boris Yeltsin, Vladimir Vladimirovich Putin, responde a esa imagen. Parece un villano de película de James Bond, de la época de la Guerra Fría. Podía ser un actor en una de esas películas, como el típico presidente ruso malvado, de rostro frío, mente calculadora, impenetrable y con planes malévolos. Incluso Putin tuvo su época de acercamiento. El presidente George Bush, hijo, estaba tan cercano a él, no solo personalmente, sino porque políticamente estaba teniendo un acercamiento enorme. Hasta se planteó el ingreso de Rusia en la OTAN, en aquellos años. Llamaba a Putin Putiput, puso un apodo cariñoso, bromeaban entre ellos. Esa época pasó a la historia y dio lugar, por varios motivos que ahora no vamos a detallar, a otra mucho más tensa. En pocas palabras, la idea del libro era dar a conocer, por una parte, cómo se ha creado en Occidente, sobre todo, más que basado en el conocimiento, basados en prejuicios y estereotipos, por la Guerra Fría, de la que somos herederos, y por la segunda parte, digamos, del mandato de Putin, desde 2014, cuando se anexiona Crimea, como la némesis de Occidente, el mal, el enemigo. Y la prueba de eso es el rearme. Ahora mismo Europa, aunque después de la crisis que tuvo lugar entre 2008 y 2010, que dejó los presupuestos públicos, pues prácticamente todos los países, España incluida, tienen una deuda similar a su PIB. No nos hemos recuperado, parece que vivimos como antes, pero hay síntomas de que no. Y después de la crisis del COVID, con esos presupuestos públicos tan tocados, que no hay dinero para nada, como dijo este expresidente español que acaba de publicar un libro, El arte de gobernar, Mariano Rajoy Brey, dijo: de donde no hay, no se puede sacar. Pero ahora, de repente, después de estas dos crisis, de repente sí podemos sacar para el rearme millones y millones y millones y millones.
Y si lo gastas en rearme, se facilita el pago de la deuda. ¿Y por qué necesitamos rearmarnos? Por la amenaza de Rusia. Y esa amenaza, insisto, viene ya desde la época soviética y el público occidental está familiarizado con ella y la asume con cierta naturalidad. Como claro, es que Rusia es muy poderosa, Putin es malo, si nos rearmamos, igual en 15 años estamos hablando ruso, poca broma. Pues bien, rascar sobre ese mundo que incluso permea a la academia, y académicos ponía como ejemplo a Motil, estadounidense de Newark, de New Jersey. Tratar de comprender en lugar de estereotipar, tratar de meternos en la piel, en la mentalidad, en los motivos, en la historia de Rusia y hacerlo desde varios puntos de vista. Por ejemplo, de la propia sociedad rusa. Sabemos muy poco de la gente de la calle, cómo vive, cómo piensa, y casi siempre negativo. Generosamente, la Nipau me ha pagado el taxi esta mañana para venir desde el Prat hasta aquí. Y hablando con el taxista, una de las cosas que me ha dicho, pues sí, en mi trabajo uno encuentra de todo, pero los clientes que menos, los rusos. Los franceses por altivos, pero sobre todo los rusos. Y me pareció curioso que viniendo a presentar este libro hasta el taxista dijese, es que los rusos son particularmente difíciles, raros y malos, ¿no? Esos son los pasajeros que no quiero. Pues hay un capítulo que habla de, digamos, la cultura popular actual de la calle, no cultura de qué libro se lee la gente, sino un poco cómo se vive, y también de la sociedad civil rusa, porque da la impresión de que es un bloque monolítico, donde todo el mundo piensa igual y donde todo está bajo control del Estado. Y sí, no, porque la invasión de Ucrania despertó, como es natural en todas las guerras, una ola de patriotismo, de hacer piña, etc., pero también una enorme oposición a la guerra y al gobierno de Putin dentro de Rusia, de la que no nos ha llegado absolutamente nada. Simplemente porque ningún periodista, ningún político se ha molestado. Pero dentro de Rusia ha habido periodistas muy importantes, académicos muy importantes, literatos que escriben novelas, bestsellers, que la gente conoce, muy importantes, cantantes muy importantes, que se la jugaron, porque no es fácil, ciertamente no es fácil en Rusia pronunciarse, se la jugaron, se jugaron sus carreras por hablar en contra de la guerra. Incluso la cantante popular más famosa de Rusia vive exiliada en Israel. Antes de que esto ya sea la crisis, se tuvo que ir a Israel porque prefirió abandonar Rusia antes de dejar de decir lo que pensaba. Entonces ha habido una oleada de contestación al régimen enorme de la que no se ha hablado nada. Y eso también se refleja en el libro. Hay un capítulo dedicado a ese apartado. También esa oposición ha jugado un papel muy particular, porque la época de Yeltsin, con lo que supuso de empobrecimiento, de crisis, de convertir a Rusia de superpotencia en país de segunda o de tercera, también fue una época donde se ampliaron las libertades como nunca se ha visto en Rusia. Entonces la libertad de expresión, de asociación, etc., había una época dorada dentro de las estrecheces económicas de la mayoría y el surgimiento de una minoría de multimillonarios, que también fue un fenómeno de la época. Y ese pozo, porque Rusia siempre ha sido un país culto de gente que lee, que sé yo, que juega al ajedrez y gana campeonatos, siempre hay un pozo de cultura grande, pues fue desarrollando una sociedad civil, un tejido sociedad civil culta, que Putin fue erosionando y que en esa crisis que supuso la guerra de Ucrania, pues en gran parte también se ha eliminado, porque muchos de ellos han tenido que exiliarse o callarse. Wow, Alexei Navalny es un ejemplo de oposición interna y de cómo se le ha acabado tratando.
Entonces la guerra de Ucrania también ha acabado en Rusia en gran medida con esa oposición interna oculta que existió, a la que Occidente nunca quiso escuchar ni apoyar, y que ahora está en un momento de debilidad. Y muchos rusos, que no son famosos, que no se han pronunciado, no están de acuerdo con el régimen. Y pongo un ejemplo, porque a veces uno escribe libros, o cita a un autor, o lee la prensa, pero en la vida diaria me gusta ver cómo se refleja todo esto. Y comparto una anécdota. Paseando a mi niña, que entonces tenía 2 años, en un parque de Motril, que es mi pueblo, en el sur de España, pues encuentro otro padre con su niño, que tenía 1 año o 2 más que Abril, que mi hija. Pues lo pusimos a jugar y ya pues nos presentamos, cómo te llamas. Y resulta que este motrileño se fue de Erasmus a Rusia hace como 15 años, encontró trabajo, le gustó aquello, se quedó allí, trabaja, y me dijo, no, es que aquí todo es muy antioccidental. En Rusia se vive muy bien. La gente está muy contenta con Putin. Y hacía poco que había muerto o había sido asesinado Navalny. Y le comenté, bueno, hay casos como el de Navalny, al fin y al cabo, pues fue un opositor político, pero pacífico, en fin. Y dijo, se habla mucho en Occidente de Navalny para desacreditarlo, pero en Rusia no es nadie, no es un personaje conocido. La gente está contenta. Esta persona es culta, una persona con estudios universitarios, es de Motril, quiero decir, no tiene conexiones con el régimen, no tiene por qué estar imbuido de esa cultura rusa, y pensaba así. Pero muchos rusos, que son de toda la vida, de generación en generaciones, me comentan, no, hay mucha gente que no soporta el régimen, que nos encantaría irnos a vivir fuera, que nos haría un trabajo, llevarnos a nuestra familia de allí, porque es asfixiante. Pero cómo la propaganda puede llegar a la gente que hasta un motrileño termina imbuido en la propaganda del régimen, un motrileño culto, insisto, con estudios universitarios y con ya una perspectiva occidental hasta sus 20 y tantos años. Otro capítulo creo muy ilustrativo es el que habla del Ártico. Y digo ilustrativo porque hay temas de los que no se habla. La oposición popular dentro de Rusia, que acabo de mencionar, no se habla. ¿Cómo piensa la gente de la calle de Rusia? No se habla. ¿Cuál es la trayectoria política en perspectiva desde la época de los zares hasta hoy por la cual Rusia se ha convertido en la némesis de Occidente? Vivimos en el presentismo, en la noticia del día. La historia acaba y termina en la guerra de Ucrania y hay una historia detrás de siglos, pero lógica. Como profesor de historia tengo una asignatura en la que debo explicar 2 siglos y medio, desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Y les digo, veréis que está el tema 1, el tema 2, el tema 3, eso está bien, cada uno tiene sus antecedentes, su desarrollo y sus conclusiones, pero no tiene sentido estudiarlo como compartimentos estancos. Y cada vez que avanzamos un tema, voy poniendo todo lo que va detrás en perspectiva. Y al final, en 5 minutos, se explica todo el mapa, todo el marco de todos los temas, porque hay una lógica detrás de ellos. Y esa lógica de la historia de Rusia y su relación con Occidente es la que también se intenta reflejar en el libro. Se vea la perspectiva a largo plazo. Otra cuestión de la que no se habla, comentaba, era la del Ártico, con poca presencia mediática, pero muy acertadamente la autora de ese capítulo, Irene Ballesteros, habla de que es la reina, que ahora mismo la geopolítica, como siempre, es como una partida de ajedrez. Y Ucrania es una pieza de la que se habla mucho, pero es el alfil. Y el papel del alfil, los aficionados al ajedrez, es proteger a la reina. Y la reina es el Ártico, no es Ucrania. Y aunque no se hable del Ártico, si empiezan a rascar, verán la importancia que tiene por su riqueza, cada vez más accesible por el deshielo, por su ubicación y por cómo todas las potencias le han echado el ojo. Existe un organismo, el Consejo Ártico, que a pesar de la Guerra Fría, de todos los problemas que ha habido, haya sido un ejemplo de cooperación. Una cuestión científica, seria, durante décadas, de cooperación, porque el Ártico se entendía que era algo sagrado. Ahora no es así. Ahora está esa partida de ajedrez para ver quién se lo queda.
Y hay unos países llamados árticos, porque Rusia es quien más tiene, obviamente tiene presencia ahí, pero ¿qué les parece que aparecen países árticos externos? Por ejemplo, China. China se postula como país ártico. ¿Por qué? Porque quiere estar en el Ártico. ¿Y cómo lo consigue? A través de Rusia. Porque ahora Rusia necesita a China. Entonces China invita a Rusia a ser país ártico y China también va a estar ahí. Pues lo que está pasando en el Ártico también está reflejado y actualizado. Algo muy curioso que también quisimos reflejar es la cuestión de la economía en Rusia. Porque después de los años de Yeltsin y de crisis económica en Rusia, Putin no hay duda de que supo elevar la calidad de vida de los rusos y supo devolver a Rusia a la primera división de la diplomacia mundial. Y después de años de fracasos, pues consigue pacificar Chechenia, dejándola destrozada, consigue humillar al gobierno de Chechenia, coincidió esta guerra de 2008 con los Juegos Olímpicos de Pekín, entonces aquella guerra pasó un poco desapercibida, pero fue un éxito militar de Putin porque el ejército ruso, después de mucho tiempo, salió de las fronteras de Rusia, tuvo una operación internacional militar exitosa y eso fue un experimento bueno. Volvemos a hacer cosas fuera de Rusia, nuestro ejército, y a ganar. Volvemos a ser una potencia regional. En Siria, que también vivimos en cierto presentismo, pero en 2011, 2012, 2013, la gran guerra mediática era Siria. Y todo el día en las noticias hablaban de lo que pasaba en Siria. Y cómo podía desequilibrar el orden mundial. Y esas tensiones duraron hasta que Rusia envió allí su ejército, cosa que nadie se ha decidido hacer antes, era muy arriesgado. Y una vez que Rusia puso ahí su zarpa, el oso ruso puso ahí su zarpa, el resto de potencias dijeron, ups, no queremos enfrentarnos directamente al ejército ruso. Y ahí se acabó. Hasta la caída de Al-Assad, hace unos meses. No hemos vuelto a hablar de Siria. Fue otro éxito. Porque Siria, el gobierno sirio se mantuvo como semisatélite de Rusia. Para un país que venía tan de atrás y con tan pocas conexiones fuera de sus fronteras, tener una base militar marítima en el Mediterráneo, en aguas cálidas, fuera del Mar Negro, era clave. Y eso es lo que le daba a Siria. Anexionar Crimea, no tenemos ni idea de lo que supuso para Rusia, la de champán que se bebió allí. Porque fue como la constatación de que volvamos a ser grandes. Y estamos recuperando lo nuestro. Esa era la interpretación de lo que pasó en Crimea. En África, seguro que todo el mundo debe hablar del grupo Wagner, también Rusia estaba teniendo una presencia que no había tenido en las décadas anteriores. En América Latina también hizo una labor diplomática muy interesante, de ganar prestigio, con países como Venezuela o Cuba con más presencia, fue ganando simpatías. Y se decía que el ejército ruso era moderno y formidable. Eso a la altura de 2022. La guerra de Ucrania en gran parte también ha sido un test en el que Occidente ha visto qué fuerte era de verdad el ejército de Rusia. Recuerdo expertos hay gente para todo. Pues hay gente que conoce, que no son militares, pero aficionados, todas las nuevas armas, misiles, etcétera, que van saliendo. Y semanas antes de la guerra de Ucrania, cuando había tensión, ¿se atreverá Rusia a cruzar la frontera o no? Estos expertos hacían bromas, como cuando el ejército ruso entra en Ucrania, va a hacer comida para perros de los ucranianos, porque ha vuelto a ser un super ejército. Y Occidente ha podido probar a ver si son para tanto, sin poner ni un muerto en la mesa, ayudando a los ucranianos que quieren defenderse de los rusos con armas para que sean la carne de cañón que les pruebe lo fuerte que era el ejército ruso, en gran medida. Y han visto que al final el ejército ruso pues no era para tanto. Porque si un grande se enfrenta con un pequeño, no ganar es perder.
Y el plan del Estado Mayor ruso no era una guerra de 3-4 años, era una guerra de 2-3 semanas. Una de las consecuencias, que eso es lo que iba, fueron las sanciones. También Occidente dijo, no solo vamos a desgastar al ejército ucraniano, ganándonos a Ucrania porque nos necesita como aliados de Occidente y armándolos para que maten rusos sin que muera ningún occidental, sino que vamos a acabar con el régimen de Putin, que había crecido mucho. Insisto, un día antes de la invasión de Ucrania, Rusia parecía estar militar y políticamente en primera división. La guerra de Ucrania ha agotado a su ejército, ha agotado su economía en la propia guerra, y ya se habla poco, pero recordemos las sanciones. Vamos a acabar con ellos. Todo el mundo va a aislar a Rusia. Y si la economía va mal, ya se encargará la gente de echar a Putin. Pero la economía de Rusia apenas se contrajo. Al principio un 5, luego un 3, luego un 2%, y bastante estabilidad. ¿Cómo demonios lo consiguieron? Pues también se explica porque no hay milagros, no hay milagros. Pero sí se puede adelantar algo. Cuando Occidente quería cualquier cosa, este país me cae mal, podía decir, a este país se le aísla. Y hace 15-20 años se le aislaba por completo. Y eso también creaba cierto resentimiento hacia países que tomaban decisiones obligados por Occidente porque necesitaban Occidente, sobre todo a Estados Unidos. Ahora, con la emergencia de China, sobre todo, muchos países que en la ONU votaron, votaron en contra de la invasión de Ucrania y dijeron, esto está mal, condenaron, es la palabra que está buscando, condenaron la invasión de Ucrania, esa parte la cumplieron, pero se negaron a sancionar a Rusia. Entonces, si Occidente hoy dice de sancionar, resulta que muchos países africanos, que ya tienen a la propia Rusia, que ya tienen a China, dicen, pues no sancionamos. Y además no sancionamos a Rusia con gusto, porque hemos estado obedeciendo a Estados Unidos, a veces en contra de nuestros intereses. Ahora con China no tenemos que obedecer, y estábamos hartos de obedecer. Pues si en África, si países como Indonesia, como India, como China, como prácticamente todos los de América Latina, se niegan a sancionar, no hay aislamiento. Que Estados Unidos y Europa sancionen la economía rusa ya no supone como antes el aislamiento de ese Estado, sino que, insisto, América Latina, África, Asia, incluyendo China, han seguido comerciando con Rusia masivamente, sin problema. No ha habido aislamiento. Pero aún más interesante, pero no quiero extenderme tanto, es cómo lidiaron con las multinacionales occidentales que había allí. Bueno, ¿y qué pasa si se van todas estas empresas? Pues no pasó nada al final. Rusia también fue pionera en un modelo que se está extendiendo. El modelo del líder fuerte, conservador, patriota y creyente. En su momento eso era casi extravagante. Putin, pues este dictador, apela por interés propio a estas cuestiones entre la propaganda y la cultura popular, pues ha logrado que la gente lo siga, pues hablando de la patria rusa, de cómo vamos a volver a ser grandes, de cómo mejorar la economía, de cómo somos creyentes y confiamos en Dios, cómo creemos en el orden y en la familia, mientras Occidente ha perdido la perspectiva, es totalmente decadente, ha olvidado a Dios, su economía cada vez va peor, la rusa ha mejorado mucho, la china ha mejorado muchísimo, porque sigue imitando a Occidente, están todo el día preocupados por esta, ¿cómo se llama?, guerra cultural, las cuestiones de género, etcétera, la globalización que hace que te olvides de qué país eres, para al final occidentalizarte, la promoción de lo gay, dice, no, aquí tenemos otra forma de pensar. Y esas extravagancias de un personaje, Putin, pues se han ido extendiendo y vemos como en Brasil, para Bolsonaro, Putin es un héroe. Y él recibe a Putin como un referente cuando fue presidente de
de Brasil. ¿Para qué hablar de Orbán? Y toda esta ola que hay con Meloni, Le Pen cada vez más cerca de gobernar, cómo la ultraderecha va ganando votos en todas partes. En Chile, el 14 de diciembre seguramente gane la ultraderecha creyente, nacionalista. Todo este perfil se va replicando y Rusia fue la que marcó el camino y Putin es uno de los grandes referentes y el primero. Y por último, el libro también quería dar voz a lo que desde Rusia se llama su extranjero cercano, algo así como lo que fue el Imperio Ruso y que reivindican como zona de influencia, que no es algo nada original, por cierto. Uno puede parecer, bueno, qué país tan agresivo, imperialista, expansionista. Rusia, si un país que se llama Uzbekistán, otro que se llama Georgia, pues tienen derecho a ser ellos mismos. Pues sí, ¿no? Porque históricamente todos los estados han tenido dos vocaciones. Una, que todos los nacionales todos los miembros de su nación estén en su estado. El plan de Hitler, alguien que parecía muy extravagante. El plan de Hitler era mucho más normal de lo que pueda parecer. Hitler quería primero que todos los alemanes estuvieran en Alemania, algo que no era así cuando él llegó al poder. Y él decía, si todos los ingleses están en Reino Unido, todos los franceses están en Francia, yo quiero que todos los alemanes estén en Alemania, no desperdigados por Austria, por Lituania, por Polonia, etc. Rusia aspira a eso. Y es una de las grandes reivindicaciones en Ucrania, que hay muchos rusos atrapados en Ucrania y que quiere rescatar. Y otra es que también Hitler decía, si los franceses, británicos, holandeses, belgas, italianos, españoles tienen colonias, ¿por qué Alemania no? Solo pido lo que tienen los demás. Todos los alemanes en Alemania y como potencia europea de primera división, mis colonias. Quería ser uno más. Y eso es lo que Rusia también intenta recuperar ahora. Entonces en el libro analizamos las relaciones de Rusia con países de los que se habla poco, pero que son importantes. Por ejemplo, Kazajstán. Por ejemplo, los países del Cáucaso. ¿Cómo perciben a Rusia ellos que los tienen de vecinos? Porque los lituanos, estonios y letones, pues ya sabemos que tienen a Rusia como una bala verde, ¿no? Y dentro de la OTAN son los que dicen, no, ayudarnos que no conocéis a los rusos, que cualquier día atacan, que nosotros sí los conocemos. Pues hablamos de este cinturón de países de los que se habla poco y ver la relación de Rusia con este extranjero cercano, históricamente influido por Rusia. Y por estas ideas de Eurasia, que es una forma de hablar del antiguo imperio de los zares, que en parte quiere recuperar Putin, sino como parte de Rusia, sino como parte controlada por Rusia. Con un país también muy particular, y por motivos varios cercano a mí, que es Serbia, que no está en el entorno geográficamente tan cercano a Rusia, nunca ha sido parte del Imperio Ruso, nunca ha sido un satélite de Rusia, ni siquiera en los años de la Guerra Fría, pero no hay país fuera de Rusia que quiera tanto a Rusia como Serbia. No existe. De hecho, en el cinturón de países fronterizos con Rusia, a casi nadie les gusta Rusia, más bien la temen. Incluso Belarus, Bielorrusia, que parece que va a la par con Rusia, tiene una historia también, pues en pocas palabras, el gobierno de Lukashenko sí que va bastante a la par por intereses de todo lo que dice Putin. Pero si preguntas a cualquier bielorruso, dirá, la gente de la calle no nos gusta Rusia, somos diferentes a Rusia y no nos gusta la política exterior rusa, ni la interior. Pero tenemos que tragarnos lo que dice nuestro Estado. Hubo incluso una revolución, gente que se interesa la puede buscar, la revolución de las pantuflas, por la que intentaron salir de esa bota con la que Lukashenko y Putin tienen pisados a los bielorrusos. Pues Serbia es una excepción. Es un país que ama a Rusia y ¿por qué le pasa eso? Pues también nos parece interesante reflejarlo, ¿no? Porque también es un país que por su situación en el centro de Europa, por la estabilidad de los Balcanes, imprescindible para la estabilidad de Europa, y también por las muchas connotaciones que tiene Kosovo,
sobre todo jurídicas, más que por lo que es Kosovo físicamente, un país pequeño, no tan poblado y no tan rico, nada rico, tampoco en materias primas, pero para el derecho internacional y geopolítica tiene un papel clave, pues también quisimos que estuviera presente. Y ya no me he cronometrado, pero siento que he hablado demasiado, así que deseando escuchar comentarios y preguntas. Pues podemos abrir el turno de palabras. Como un reloj. Súper bien. Nos has lanzado titulares porque escribimos así, o sea, has hecho como hacen los guionistas de series. Nos has dejado con las ganas de saber más con todos los titulares. Como es el teaser, ¿no? Bueno, algo así, sí, un teaser. Hola, Ana. ¿Y Finlandia? Qué punzante, Mi nieto ha hecho el doctorado allí y en los últimos años se han rearmado, bueno, aparentemente, porque no domina, pero me ha dicho, están todos preocupados, la frontera, se ha armado y se ha rearmado. Saber un poco más. Bueno, Finlandia es un país pequeño, porque aunque en el mapa pueda parecer grande, la gente vive en la zona del sur, ahí están todos prácticamente, y en frontera con Rusia, que es un país enorme. Pues los finlandeses, que tienen su idioma, su lengua, su país, históricamente pues han tenido el Imperio Ruso y la Unión Soviética que los han sometido en diversos momentos de la historia. Entonces, ante este aparente neoexpansionismo ruso, pues Finlandia se preocupó. ¿Y si vuelven? Porque ya han venido 2 veces. ¿Y si vuelven? Creo que es muy interesante, aparte de afirmar que a los finlandeses no les agrada Rusia por este pasado de tensión. Por cierto, una anécdota de historiador, he hablado de que no ganar era perder. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo, cuando el gran objetivo de Alemania, os he comentado que Hitler quería colonias, pero ya estaban todas ocupadas. Entonces inventó unas. Hitler antes de dormir se veía cada noche 2 películas. Que Goebbels, el ministro de propaganda, Goering, el ministro de propaganda, le facilitaba, conociendo sus gustos. A veces se equivocaba. Esta película es malísima, tírala. Y otras veces le entusiasmaba. Pero las que sabían que le fascinaban eran las de la India, la colonia india británica. Se quedaba embobado. Esto quiero yo para mi Alemania, ser como los ingleses. Había fascinación por lo británico en Hitler y en el partido nazi. Hasta ellos hacían la caza del zorro. Se disfrazaban de ingleses, se iban a cazar zorros. Pues la colonia, la India de Hitler era Rusia. Los eslavos serían sus indios, una raza inferior, colonizable y además comunistas. Era perfecto. Pero claro, preocupaba qué fuerte será el Ejército Rojo. No se sabía. Y en Finlandia se hizo el test. Y en esa guerra, el Ejército Rojo, si uno ve el mapa de la Unión Soviética y el mapa de Finlandia, hombre, no hay color, si Rusia decide atacar, ganó Rusia, pero las pasaron realmente canutas. Y tomó nota. La Wehrmacht, antes de invadir Rusia, pues mira, no son para tanto, tenemos una posibilidad. Con lo grande que es la Unión Soviética, lo pequeña que se ve Alemania al lado, tenemos una posibilidad. Pero momento histórico en la que Finlandia se ve sometida. Finlandia, Noruega, ahora todos los países bálticos están en la OTAN. Antes de esta crisis con Ucrania no lo estaban. Y ha dado la impresión de el mundo contra Putin. En verdad la OTAN tocó techo. Ya no había más. Pero la cercanía con China, con India, con Corea del Norte y con otros países de Rusia ha aumentado. Entonces, yo creo que aprovecho para plantear lo que creo que puede ser interesante. Es una situación de bipolarización global armada, en la que países como Finlandia se ven atrapados.
Se habla de multipolaridad, pero en verdad las multipolaridades tienden a agruparse en dos bloques. Y damos uno muy obvio, el occidental, con Estados Unidos muy arriba, la Unión Europea bastante más abajo y cada vez más, de los estadounidenses, y otros como Finlandia, que tienen que jugar su papel como país pequeño, porque le pilla justo en medio de un bloque en el que China es el grande y Rusia viene detrás, por detrás de China, pero también un país importante. Y Finlandia pues está en un sitio en la Unión Europea y espera que la OTAN pueda salvarle de una posible guerra con Rusia. Y es también curioso, quizá la gente también sepa poco, en Suecia, en Finlandia, ha habido muy poco debate. Por ejemplo, nadie se plantea, vamos a ver qué pasa en Rusia, si hay oposición, por qué pasa esto. Rusia es mala, hay que rearmarse, hay que estar en la OTAN, y no se habla más del tema. Asombroso con la imagen que tenemos en España, de estos países, por lo menos yo admito que tendemos a idealizarlos, ¿no? Pues gente culta, de estado de bienestar, etcétera, etcétera. Bajísimo grado de debate y análisis. Gracias. Magnífico, José Ángel. ¿Hasta qué punto nosotros vemos a Rusia como europea? Vemos Moscú, vemos Leningrado, vemos el gas ruso en Alemania, vemos Merkel intentando esta aproximación, pero ¿hasta qué punto Rusia es Europa o es Eurasia? ¿Y hasta qué punto hay internamente consistencia en tantos kilómetros? Esta es una pregunta. Y luego otra, y luego te dejo desarrollarlas como quieras o puedas, es, si miras los PIBs, el PIB de Rusia es pequeño, como el de Alemania, por decir algo. ¿Puede Rusia ser el enemigo del mundo? ¿Puede, con su dimensión económica, Rusia ser el enemigo del mundo? Porque tiene bombas nucleares, también la tiene Corea del Norte. O sea, ¿tiene sentido? Puedo hacer una pregunta que liga con la que te estaba haciendo Ramón, que es que no has hablado de Gorbachov, pero Gorbachov, que creo que tenía una visión distinta, muy distinta de la de Yeltsin, y que en cambio tenía un espíritu. Tú has dicho que Yeltsin era occidentalista, ¿no? Pero yo creo que más que occidentalista era, o sea, que su mirada estaba más dirigida a Estados Unidos, creo, tampoco soy mucho de Rusia. Y creo que Gorbachov, en cambio, tenía una visión más europeísta, ¿no? Y que incluso participó en la Carta de París para una Europa más humanista de 1990, en la que se planteaba como la incorporación de Rusia en una Europa, ¿no? En una Europa más grande y unida. Bueno, ¿tú crees que es, bueno, ya está claro que eso no fue posible, pero ¿por qué? ¿Por qué no se avanzó nunca en esa línea que planteaba más Gorbachov? Ramón, una de tus cuestiones era, ¿da de sí para ser enemigo del mundo, considerando su PIB, etcétera? Y la otra eran dos preguntas. La otra era Rusia, la tenemos. Vemos Rusia como Sí. ¿Hasta qué punto es europea? ¿Y hasta qué punto la parte asiática pesa o no pesa? Muy bien, pues efectivamente Rusia es el país más grande del mundo. Tan grande que cuando desaparece la Unión Soviética, pues aparecen muchísimos países, algunos enormes como Kazajstán, pero el mapa casi no se le nota. Después de perder, qué sé yo, 25 Españas, se queda casi igual, ¿no? Entonces, claro, está muy cerca al mundo árabe musulmán, está muy cerca a Japón, está cerca a muchos sitios, a China, a la India y a Europa. Claro, históricamente, quien ha gobernado esta Rusia tan grande, la de los zares, es cierto que han sido los que viven pegados a Europa. Esa población eslava, cristiana, lo cual también la une Europa, cristiana ortodoxa, han sido los que han dominado al resto, porque es un país también religioso y étnicamente muy variado, pero ellos han sido los que han mandado. Moscú, San Petersburgo, Kiev, todo eso está muy cerca de la Europa occidental, ¿no? De lo que conocemos como
Europa. Quiero decir, si se discute si la frontera de Europa acaba en Rusia o no, pues los rusos fronterizos con Europa han sido los que han partido el bacalao históricamente, y eso se nota. Entonces, en ese sentido, son Rusia. Luego hay teorías de lo más variado. Hemos dicho que hay momentos de acercamiento, pero otros en los que se dice los europeos piensan de otra manera, y ahora están, eso en un momento álgido, como lo occidental se ve como decadente, y hay una política oficial para alejar la mentalidad, la cultura rusa del occidental y verla como algo ajeno y lejano. Incluso la idea de Eurasia, de que deben mirar más hacia Asia, acercarse a China, acercarse a India y alejarse de un occidente que odia a Rusia, peligroso contra Rusia, poco de fiar con la economía, porque la han sancionado, etc. Y es otra teoría que está en la mesa. Pero esto siempre va a ser así. Y con esto creo que es muy importante la pregunta de Neus. En el libro también se habla de Gorbachov, porque Gorbachov gana un premio Nobel de la Paz planteando que Rusia, que era una superpotencia militar, que cuando él llega al poder trata de convertir en una potencia de conciliación. Incluso publica un libro que se llama La Casa Común Europea. ¿Por qué? Porque él quiere que Rusia, él vea a Rusia como parte de Europa Occidental y de los valores. Cuando habla de casa común, quiere decir Rusia debe estar ahí. Y fue un momento de acercamiento enorme. Digamos que Gorbachov hereda una superpotencia con muchísimos problemas, y en pocos años pasa de verse como una gran superpotencia a la crisis más absoluta, en muy pocos años. Pero cuando llega Gorbachov, su proyecto es hacer algo así como una socialdemocracia, reformar el comunismo soviético y hacerlo más socialdemócrata. Para eso necesitaba dinero. Y Occidente tuvo un dilema. Gorbachov parece buen tipo, es simpático, tiene un discurso conciliador, pacifista, cae bien, no tanto dentro de Rusia, por cierto. Entonces podemos ayudarle a financiar a esta Rusia amigable, integradora, para que sea una socialdemocracia y que entre como país amigo y acabe la Guerra Fría. Pero por ese camino podemos mantener la prosperidad de la Unión Soviética. Era muy tentador ver a una Unión Soviética en crisis y decir, ¿y si no le damos el dinero? Y se hunde nuestro enemigo. Entonces, digamos que entre el dilema, una Rusia potencialmente muy fuerte como socialdemócrata, digamos, o una Rusia autoritaria y nacionalista, que es lo que representaba Putin, pero no comunista. No socialdemócrata, sino muy liberal. Apostaron por la opción nacionalista, autoritaria, pero liberal en lo económico y no comunista, con lo cual se acaba la Guerra Fría. Y pensando como historiador, cuando aparece el capitalismo, el liberalismo democrático, parlamentario, etc., aparece en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, y tiene un gran desafío. Todo el mundo tenía estados monárquicos legitimados por Dios. Y fue una misión, una labor de siglo y medio de Occidente de ir restando países. De nuevo podemos pensar en el mapa de un color, cómo fueron poniendo hasta el final de la Primera Guerra Mundial, 1918, que todo se pinta de capitalismo. Y quedan algunos reyes, en Italia, en Yugoslavia, en Gran Bretaña, pero todos bajo soberanía nacional. Entonces hay reyes porque la gente lo quiere, pero si la nación quiere, los puede quitar. Eso le lleva mucho tiempo. Y casi como el mito de Sísifo, el capitalismo dice, después de siglo y medio de pelea, al fin he derrotado a los reyes y a los dioses. Ya está todo pintado de un color. Pero al mismo tiempo que gano la Primera Guerra Mundial y acabo con los antiguos imperios, el de los zares, de los turcos otomanos y nuestro húngaro, me sale un enemigo nuevo, el comunismo. Tengo que empezar otra guerra para ver quién puede más. Después de un pulso de siglo y medio contra el antiguo régimen, tengo que empezar el otro contra el comunismo. Y eso es la Guerra Fría. Y ven la posibilidad, que conecto, de ganar el pulso. Acabar con el comunismo. Eso fue muy tentador. Adiós, Gorbachov. Ni un céntimo.
Y la Unión Soviética se hunde y ni reformas, ni Casa Común Europea, ni conciliación. Yeltsin era otro perfil, autoritario, nacionalista, incluso bombardea el Parlamento de Rusia y a nadie le importa en Occidente, con los parlamentarios dentro, porque Yeltsin extralimita sus funciones como presidente para hacer las reformas liberales y como a Occidente le interesaba, pues bombardea el Parlamento. Está bien, seguimos siendo amigos. Y de aquellos pueblos vienen estos logos. Cuando haces estos pactos con el diablo, ¿no? Pues luego viene el diablo y te toca la puerta a pedir lo suyo. No sé si me entiende la analogía. Hola, José Ángel. Te quería preguntar que has comentado, has puesto ejemplo a Putin como que empezó como una tendencia o algo que ahora lo vemos con Trump, lo vemos con otros dirigentes, ¿no? Incluso aquí en Europa que pueden, incluso aquí en España, no sé. Y me gustaría saber cuál es la reflexión que podrías hacer porque parece como que hubiera una tendencia, ¿no? Que sube. En el momento toda esta gente ya son mayores, o sea, algún día, yo qué sé, Putin tarde o temprano va a morir, ¿no? ¿Cómo de fácil es reemplazar a una figura como esta o como a Trump? O si el hecho de que si estamos en esta tendencia autoritaria y se muere el jefe, el hecho de tener que reemplazarlo y seguir con esa tendencia, si va a permitir que siga o será al revés. Si alguien empieza otra vez una tendencia democrática, que el resto del mundo pues lo siga. Muy bien, gracias Jordi. Jordi y yo nos conocimos de Erasmus en Swansea y todavía afortunadamente mantenemos el contacto y la amistad. Gracias por la pregunta. Pues una forma de verlo es decir, Trump tiene 80 años, Putin tiene 73, dentro de 10 años seguramente ninguno de los dos esté y 10 años pasan muy rápido. Entonces, biológicamente no les queda mucho a ninguno de los dos. Ahora bien, lo de las tendencias es otra cosa porque va más allá. Porque vemos a un Orbán, dice, bueno, pues de mi edad, más joven que ellos. Vemos a un Milei que aparece, vemos a un Bolsonaro, vemos, ¿cómo se llama a un Bukele. Entonces, al ser tendencia, va más allá de los perfiles. Entonces, hay un equilibrio indescifrable, y creo que es algo muy interesante tu pregunta, entre el impacto que tienen los individuos en la historia y el impacto que tienen las grandes tendencias. Por ejemplo, uno se puede plantear, ¿hubiera sido la historia de la humanidad la misma si nunca hubieran nacido Hitler, Shakespeare, Alejandro Magno? Solo 10 personas menos, muchas menos de las que estamos en esta sala. Pues uno piensa, pues igual sí, el mundo hubiera sido muy distinto sin esos 10. Y luego hay otra forma de entender la historia que no se basa en los individuos. Por ejemplo, el comunismo habla de la clase y el individuo pinta poco, porque todo es... Tolstoy en Guerra y Paz para la narración, para lo que está contando, y se dedica a reflexionar sobre eso, por la figura de Napoleón. Dice, ¿es Napoleón tan importante? ¿O al final, si no hubiera sido Napoleón Bonaparte, otro lo hubiera hecho porque las circunstancias son así? ¿Por qué sale ahora Bukele, sale Milei, sale Bolsonaro, sale Trump, sale Orbán, salen tantos a la vez? Entonces, ¿es el individuo? ¿Es que Putin marcó tendencia o es algo que lo trasciende? Y es un equilibrio, por eso Tolstoy se martiriza la imaginación tratando de descifrarlo, ¿no? ¿Esto es cosa de Napoleón? A lo mejor sí. O a lo mejor la revolución hubiera tenido lugar, la revolución francesa y su expansión sin él. Y él es un instrumento que él manda, dice, si Napoleón dice a su cuerpo de caballería, todos a galope al río, se tiran al río, que son soldados y obedecen. Entonces, él tiene mucho poder. Pero si no hubiera nacido, pues seguramente la Revolución Francesa hubiera tenido lugar, hubiera querido expandirse, hubiera chocado con Rusia y hubiéramos combatido igual. Pero no lo sabe. Entonces, si Putin nunca hubiera nacido una persona, ¿será la situación la que es? Es un desafío,
Tú me regalaste, nadie lo sabe, Jordi precisamente me regaló un libro de historia contrafactual, What If, ¿te acuerdas? Me lo mandaste por correo. Pues es un ejercicio de entretenimiento porque no hay ciencia para eso. Porque por mucho que queramos estudiar, en ciencias sociales y humanidades siempre se escapan variables. Nunca sabes si las has tenido todas en cuenta. Entonces, ¿qué pasaría si la Armada Invencible hubiera tenido éxito? Al final no lo podemos saber. Y eso pasa con estos individuos. Tu pregunta creo que también es muy buena porque nos plantea este desafío. ¿Es una cuestión de líderes carismáticos? Dice, hombre, pues sí, sin Putin igual era otro escenario. Pero uno ve que no, que hay algo global más grande y duda. Yo también. Y también algo muy interesante, fascinante también. José María está por aquí. Tenemos. Ah, ¿estás allí? José María. Sí, hoy me está contando algo que no sabía, que China significa en chino el país del centro. Pues China ve las cosas de otro modo. Los aranceles de Trump, Europa se echa a temblar. China no. ¿Por qué? Porque aquí nuestros políticos piensan en cortísimo plazo. ¿Qué nos va a pasar con estos aranceles? China ve todo en perspectiva. Trump es un señor de 80 años en un sistema que cada 4 años cambian. Con lo cual, somos chinos, no vamos a pestañear, no nos vamos a dejar intimidar. Nosotros pensamos en China como China a largo plazo, como China en el mundo, no como lo inmediato. Y ya pasará Trump, en otro presidente, igual ganan los demócratas, es otra mentalidad. Por lo de la edad que señalabas, ¿no? Para un chino, pues, no es esperar mucho lo que le quede a Trump de presidente. En cambio, von der Leyen no sabía dónde meterse. Y termino con lo de Ramón, que no terminé de contestar. Es otra pregunta muy interesante. El PIB de Rusia es similar al de Italia. Es un país de segunda división dentro de Europa. No de tercera, como a lo mejor Eslovaquia, pero no es Alemania, no es Francia, no es Gran Bretaña. Ese es el PIB de Rusia. El presupuesto militar de solo 2 países de la Unión Europea, combinados, Francia y Alemania, ya exceden en bastante el de Rusia. ¿Hay que tener tanto miedo a Rusia? Pues es una discusión que tengo con frecuencia con militares y expertos en defensa, que aseguran que sí. Y bueno, dan sus razones, pues doy alguna por no dejarlo en suspenso, que tampoco me quiero extender tanto, ¿no? Pero dicen, bueno, un problema es la descoordinación, porque hay muchos ejércitos pequeños en Europa y ellos van a una. Es que no gastamos bien, porque como cada país gasta en lo suyo, pues si el problema es que gastamos mal, en lugar de multiplicar presupuesto militar, gastamos mejor. ¿Por qué hay que sacarlo? Porque es el que hay. Si ya estamos endeudados hasta lo que cuesta el país, de gastos necesarios de sanidad, educación, para rearmarnos, si el problema es que no gastamos bien. Yo sigo en ese debate y bueno, da mucho de sí, pero son datos interesantes. Como el presupuesto militar es inferior al de solo 2 países de la Unión Europea, como el PIB es el de Italia, y parece que vamos a estar hablando ruso dentro de pocos años como no nos rearmemos. ¿Y el futuro cómo lo ves? La paz, la guerra. ¿Cuál es su nombre? Inma. Pues como siempre dicen los entrevistados malos, me encanta que me haga esa pregunta. La semana pasada me hizo un alumno una pregunta similar en clase de historia y me encanta porque los historiadores trabajamos con el pasado y esa es nuestra área. Y hay otros que se encargan del futuro, los de la bola de cristal, y están encantados en contestar. Yo no me fiaría mucho. Y bueno, sí es cierto que hay estudios que se llaman de prospectiva, pues hoy día aún más, porque hay programas, algoritmos, uno va metiendo variables. El gran problema que decía antes ya es
que es imposible conocer todas las variables importantes. Por eso la historia contrafactual no funciona y por eso el futuro es impredecible. Entonces el futuro es totalmente impredecible. Sí veo y me inquieta esta bipolarización global armada, bipolarización porque tendemos a agruparnos y estos son los grupos: Estados Unidos, China, Rusia, Unión Europea y aliados menores, y otros como Indonesia, China, Brasil, demasiado débiles para ser grandes actores a nivel global, pero lo bastante fuertes como para no tener que someterse y hacer todo lo que dicen los grandes, pero no tienen un impacto global grande. Entonces, dentro de esa bipolaridad se van creando, otra cosa que me inquieta, mensajes de estereotipo y demonización del otro. Entonces, para los chinos y para los rusos, todo en Occidente es malo, sobre todo para los rusos. Pero si leemos El País, El Mundo, el New York Times, el Clarín, todo lo que se publica sobre Rusia o China es malo. No vemos nada positivo, nunca pasa nada bueno en China. Se persigue en China activistas de derechos humanos, en Rusia, qué sé yo, se asesina a Litvinenko, no sé si alguien se acuerda. A ver, esto es algo también interesante de comentar. Dentro de la cultura de acabar con la oposición dentro de Rusia está la persecución a aquellos que se han ido de Rusia pero siguen molestando a Rusia en la distancia. Y lo que normalmente hace Rusia es o bien escarmientos muy ejemplares como el de Litvinenko, un antiguo agente de inteligencia ruso que vivía en Gran Bretaña y lo envenenaron con polonio. Entonces, pues igual firmas un documento, te tomas una taza de té y el último que haces en tu vida con salud. Entonces ya no sabes en qué momento, ¿no? Si no puedes ni coger un bolígrafo ni tomarte un café, en qué momento te pueden envenenar. Pero son cuestiones muy puntuales. Lo que normalmente hacen es asesinar con un arte que oficialmente son accidentes o suicidios. Con lo cual, al no ser homicidios, el país donde sucede no abre una investigación, sino que repatria el cadáver. Y por supuesto Rusia no investiga nada. No le hace falta porque lo han matado a ellos, saben lo que ha pasado. ¿Cuál es el arte? El que se sepa que lo han matado, y sirva como escarmiento, pero oficialmente no lo es. Entonces la cantidad de opositores que se han caído por ventanas, por escaleras, se han disparado sus armas accidentalmente, pues hay un libro muy bueno que se llama El libro de los rusos muertos, que se quedó desfasado enseguida porque seguían cayendo. Y no es un libro antiguo, tendrá 5 o 6 años. En fin, que me inquieta que haya dos bloques y que el discurso y los medios son muy claros. Cualquiera que haga una búsqueda, China, Rusia, lo que se publica es en negativo. Y uno ve algo que está prohibido, este canal tan maligno, Russia Today, RT. Claro, como los niños traviesos. Recuerdo que estaba en una ciudad que se llama Banja Luka, en República Srpska, en Bosnia y Herzegovina, que en la parte serbia son muy prorrusos y por supuesto se ve RT y puede hacer la travesura. Puedo ver RT en el hotel todo lo que quiera, ¿no? Vamos a ver qué dan aquí. Y hablaron mucho de China, todo en positivo. Un nuevo tren, muy moderno, muy rápido, una nueva ciudad con un urbanismo sostenible, tal. Digo, aquí no nos llega nada de esto. No nos enteramos de esto, todo es malo. Y eso es muy peligroso. Este alejamiento en lo económico, en lo cultural, en lo ideológico y en lo humano, sumados a un rearme, a mí me inquieta. Pero afortunadamente, como no podemos ver el futuro, hay razones para inquietarse, pero no hay certezas de que vayamos a una catástrofe. Ahora bien, voy a hacer dos paralelismos que creo que se van a entender muy bien. Antes de la Primera Guerra Mundial no había Naciones Unidas, no había derecho internacional. Entonces los países, para sentirse seguros, hacían lo natural, buscarse aliados poderosos. Así, si me tocan a mí, me tocan a todo mi equipo,
con lo cual nadie se atreverá. Igual contra mí se atreven, pero no contra mí más mis aliados. Y además tener un ejército muy fuerte. Invierto mucho en mi ejército, es un gasto, pero eso garantiza mi seguridad. ¿Quién se va a querer enfrentar a un país con un gran ejército y con aliados poderosos? Nadie. Y si hay guerra sería tan catastrófica que todos perderíamos. Pues se creó, con esa forma de pensar, se dio lugar al peor escenario posible que todos temían. Fue una profecía autocumplida, porque efectivamente, porque la Primera Guerra Mundial no es un secreto. Austria, Hungría y Serbia empiezan la guerra, como Rusia salía de Serbia de cara a la guerra a Austria, como Alemania es aliada de Austria de cara a la guerra a Rusia, como Francia. Entonces países a los que en verdad lo que estaba en juego, que era Bosnia y Herzegovina, un país pequeño, ¿qué tenía Alemania o Gran Bretaña que ganar en Bosnia? Pero tantos ejércitos y estos compromisos dieron lugar a esta gran guerra. Ahora estamos haciendo un poco lo mismo. ¿Cómo garantizo mi seguridad? Con alianzas cada vez más fuertes, Rusia y China, la Unión Europea y la OTAN más fuerte, rearmada, con más alianzas sólidas y ejércitos más fuertes, estaremos más seguros. Eso es muy inquietante. Y es lo que está pasando. Es como un remake. Y el otro paralelismo hablaba de este mapa, después de la Primera Guerra Mundial, todo democracias liberales, que sonaba muy bien, fue muy moderno, todo el mundo podía votar libremente, libertades civiles y políticas, pero como en muy pocos años, a la altura de los años 30, la tendencia era otra, cada vez más países fascistas. Y era la tendencia moderna. Fascismo y comunismo pujantes, saludables. Capitalismo liberal hacia abajo. Ahora, si vemos el mapa, vemos cómo van cayendo. Y Francia va a ser la siguiente en caer. En Alemania no ha hecho falta, porque el nuevo canciller, pues aquí equivaldría a Vox. No es de Alianza por Alemania, pues que no le hace falta para ganar, y porque él piensa así, es su perfil, pues está en el equipo de los Bolsonaro, los Milei, los Meloni, en gran medida los Boris Johnson, que gobernó en su momento. Y bueno, pues cuando gobierne seguramente el partido de Le Pen llegue al poder, en Alemania ya están, en Italia ya están, en Hungría ya están, en Polonia ya están, y en Brasil hay un empate técnico, aunque ahora gobierna Lula, la derecha puede ganar fácilmente las siguientes elecciones, en Chile van a ganar. Entonces vamos cómo se va coloreando el mapa, como la nueva fuerza pujante de futuro es esta derecha a la que votan precisamente además los jóvenes. Así que hay motivos para estar inquieto, pero eso no significa que tengamos certezas para el futuro. También es verdad. No sé si ya me has preguntado. Ay de Josh, vamos por más. Muy bien. Bueno, nos has hecho... Sí, perdona. Sí, no, claro, sí, por supuesto. No, decía que li comentava que ens ha fet com fan els guionistes de les sèries, no? Que ens deixen los cliffhangers, ¿no? Los ganchos para que nos leamos el libro, porque realmente ha sido una conferencia realmente intrigante. Muchas gracias por haber venido. Moltes gràcies a vosaltres per haver vingut també a escoltar el José Ángel i a participar en una nit temàtica. Recordo que la pròxima és el 4 de desembre a l'Ateneu, en aquest cas és un passi d'una pel·li documental que es diu Shahid, néixer o morir a Palestina, i que s'ha fet en col·laboració amb Amnistia Internacional. Bona nit a tothom.